Hola hermanos, paz y bien, bienvenidos nuevamente a nuestra formación. Antes que nada, una disculpa por el sábado pasado que no pude subir la formación. Ya van 2 sábados que me pasa. Procuraré que ya no sea así. Espero que hayan participado de la formación de algún otro grupo, de la formación permanente, que ha estado muy interesante en estas semanas. Bueno, siempre es muy interesante, pero espero que hayan participado de la formación permanente. El día de hoy sí vamos a tener nuestra formación, vamos a continuar con nuestro curso de sacramentos y vamos a hablar del segundo de los sacramentos de curación. Ya terminamos de ver la penitencia, me emocioné ahí un poquito hablando sobre eso, pero ya voy a intentar ser más breve con los sacramentos que nos quedan. El día de hoy vamos a hablar acerca del sacramento de la unción de los enfermos, que como les dije es el segundo de los sacramentos de curación. Ya vimos penitencia, ahora hablamos de unción de enfermos. Bueno, la unción de los enfermos es el sacramento, bueno, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1527, que es que el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de la vejez. El mismo nombre lo dice, ¿no? Este sacramento es dirigido específicamente al cristiano que está padeciendo de alguna enfermedad grave o que ya ha llegado a la etapa de la vejez. Um, y esto con el fin de conferirle una gracia especial para confortarlo en la enfermedad. Sabemos que la enfermedad es parte de la naturaleza humana, o sea que siempre bueno, no siempre, esperemos que no nos enfermemos gravemente, pero por ser humanos somos vulnerables a enfermarnos y pues sabemos que las enfermedades no son bonitas, ¿no? Las enfermedades siempre traen muchas dificultades, sobre todo las enfermedades más graves. Y en estas dificultades el hombre puede ver debilitada su fe, puede alejarse de Dios, puede incluso caer en una desesperanza. Entonces, este sacramento está dirigido específicamente en esas condiciones, confortarnos. Ese es el objetivo, para eso Dios nos lo dio. Sabemos también que la Iglesia recibió de Cristo la tarea de sanar a los enfermos, sanarlos no solamente físicamente mediante milagros, sino sanarlos también en el alma, como Cristo, que es médico de alma y de cuerpos, lo mismo es la Iglesia. Esa es la tarea que la Iglesia ha recibido de Cristo. Entonces, esto lo hace la Iglesia a través de los cuidados que proporciona, a través de las distintas congregaciones que se dedican al cuidado de los enfermos, a través de las obras de misericordia que todos estamos llamados a hacer, de visitar a los enfermos, estamos cumpliendo con esta misión de la Iglesia de sanar a los enfermos. Aunque no los curemos físicamente, insisto, ese confortarlos, ya los estamos ayudando a sanar del alma. Y también lo hace a través de la oración de intercesión, cuando nosotros pedimos por todos los enfermos, pero principalmente lo hace a través de los sacramentos. Obviamente aquí se incluye el sacramento por excelencia, que es la Eucaristía, que es la mejor forma de mantenernos sanos en espíritu y que también nos puede dar la salud corporal cuando Dios así lo quiere y cuando nosotros lo pedimos y Dios ve que es lo mejor. Entonces, obviamente lo hace a través del sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento central de nuestra fe, como ya lo vimos, pero también lo hace con un rito propio, con un sacramento propio, que es precisamente el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, este sacramento sabemos por la tradición que es uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Es decir, como los sacramentos que hemos visto, que no son 7, los 4 sacramentos que hemos visto anteriormente y los 2 que vamos a ver después de este, fueron instituidos por Cristo. Este sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. El momento exacto igual no lo tenemos, pero como les digo, en general la misión de sanar a los enfermos es una misión que nuestro Señor Jesucristo dio a la Iglesia, una misión que Él vivió, o sea, que Él hizo a lo largo de toda su vida pública y que pues nos la dio. ¿Cómo sabemos que existía desde los primeros cristianos un rito propio para esta acción, para cumplir con esta misión? Lo sabemos gracias a la Sagrada Escritura y a la tradición. En la Sagrada Escritura igual no vamos a encontrar como tal el nombre del sacramento, no vamos a encontrar
que diga algo del sacramento de la unción de enfermos o de la extrema unción, como antes se le llamaba, porque no está con el nombre explícitamente. Pero sí vamos a encontrar primero en los evangelios que los discípulos que mandaba nuestro Señor Jesucristo, dentro de las tareas que hacían estaba el orar por los enfermos, el sanar enfermos. Y se especifica que ungiéndolo. Y más específicamente en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 15, dice esta cita. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ok? Aquí, aunque no nos diga como tal que es un sacramento, nos está describiendo el rito del sacramento. Entonces, precisamente por esto, sabemos que desde los primeros cristianos se celebraba este sacramento porque fue instituido por Cristo. Otras cosas a rescatar de esta cita, pues que menciona las dos partes importantes. El ungir con el óleo, que es la materia del sacramento, la unción con el óleo, y la oración que hace el presbítero sobre el enfermo, que sería lo correspondiente a la forma. Entonces, aquí está descrito todo el rito del sacramento, aunque no nos diga como tal que es este sacramento. Bueno, ahora vamos a los signos sensibles de este sacramento. La materia, como ya dijimos, es la unción con el aceite. Bueno, la materia remota, que es el objeto material, es el aceite de oliva bendecido por el obispo el jueves santo. Sí, es diferente al santo crisma que se usa en la confirmación. Son todos los aceites, se podría decir, sí, son que bendice el obispo en el jueves santo. Los dos los bendice el obispo el jueves santo, pero son diferentes, el santo crisma y los santos óleos, que son aceite de oliva. Entonces, la materia es el aceite de oliva bendecido por el obispo. Podría ser, en caso necesario, aceite de cualquier otro aceite de origen vegetal. Hay regiones donde no se consigue tan fácil el aceite de oliva. Y también, en caso de necesidad, podría ser bendecido por el mismo sacerdote, un sacerdote que necesite aplicar este sacramento y no tenga los santos óleos a la mano, entonces puede aplicar este sacramento bendiciendo él mismo el aceite, pero tiene que ser en el momento del sacramento. Es decir, un párroco no puede decir, ya se me acabaron los santos óleos, voy a bendecir para seguir teniendo en mi parroquia para cuando se necesite. No, si es así, lo tiene que hacer el obispo. Si lo necesita en el momento y no lo tiene, entonces lo bendice él, pero en el momento en el que está dentro del mismo rito del sacramento. Y pues la materia próxima, que es la acción con la que se administra la materia remota, es la unción. Entonces, la materia del sacramento de la unción de enfermos es muy obvia porque el mismo nombre lo dice, es la unción con el óleo santo, con el aceite de oliva bendecido por el obispo en el jueves santo. La forma son las palabras que el sacerdote dice en el momento de ungir al enfermo. Que son: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Vamos ahora con el ministro. El ministro de este sacramento es el sacerdote. Todo sacerdote válidamente ordenado y solamente nadie más, o sea, nadie que no sea sacerdote puede administrar el sacramento de la unción de enfermos. Eso es otra cosa que también nos dice la cita. ¿Quién es la cita del apóstol Santiago? Nos dice quién es el ministro del sacramento, porque dice, llamen a los presbíteros para que oren por el enfermo. No dicen, vengan todos ustedes y oren por el enfermo. Aquí nos deja claro también que únicamente puede administrar este sacramento un sacerdote. Ya en la siguiente clase toca el sacramento del orden sacerdotal y, como siempre les digo, oremos por nuestros sacerdotes porque sin ellos no tendríamos sacramentos.
ese es el ministro. Lo del ministro, todo lo correspondiente al ministro lo encontramos en el Código de Derecho Canónico, en el canon 1003. Después, el sujeto. El sujeto de este sacramento nos dice el Código de Derecho Canónico en el canon 1004 que se puede administrar la unción de enfermos al fiel que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Son varias condiciones. Primero, estar bautizado, como de todos los 6 sacramentos después del bautismo, ¿no? Estar bautizado es fundamental para poder recibir este sacramento. Es el bautizado que, habiendo llegado a uso de razón, es decir, aproximadamente después de los 7 años, no se puede aplicar a niños porque pues es un sacramento en el que también ya tienes que tener conciencia de tu pecado, tienes que tener arrepentimiento y así. Entonces lo necesitamos ya hasta más grandes. Los niños pequeños no lo necesitan. ¿Qué es lo que pasa con los niños pequeños que están en peligro de muerte? Lo dijimos cuando vimos el sacramento de la confirmación. Lo que se debe hacer con ellos es administrarles el sacramento de la confirmación, si es posible, para que aumenten su gracia santificante. Ellos están pequeños y no necesitan como esta parte de confortar para evitar que nos perdamos, ¿no? Por eso es necesario el uso de razón. También es importante que el sujeto tenga la intención de recibir el sacramento. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante resaltar que este es uno de los motivos por los cuales no nos debemos esperar a recibir o a que le administren a algún familiar nuestro amigo el sacramento en el último momento de su vida. ¿Qué pasa? Pasa que sí sigue siendo válido si la persona no está consciente, si sabíamos que si estuviera consciente tendría la intención de recibirlo, pero no va a tener el mismo efecto que si la persona lo recibe consciente. Por eso, en cuanto veamos que una enfermedad empieza a agravarse, antes de que la persona caiga en un estado inconsciente, debemos procurar que reciba el sacramento de la unción de enfermos. Y bueno, les decía, la intención es fundamental. No se puede aplicar este sacramento a alguien que deliberadamente ha rechazado recibir el sacramento. Aunque ya esté inconsciente. O sea, si conscientemente también dijo que no quería recibirlo y después está inconsciente, entonces no se le administraría válidamente porque no tenía la intención cuando estaba consciente. Igual, si no hizo su manifestación explícita de querer recibirlo mientras estaba consciente y después queda en un estado inconsciente, pues se puede dar como la intención implícita, se puede dar por hecho que tenía la intención si fue un fiel cristiano que siempre estuvo procurando recibir todos los sacramentos. También no se puede administrar este sacramento a alguien que permanece deliberadamente en pecado grave y no tiene intención de arrepentirse de ese estado de pecado en el que vive. Sería absurdo, no se puede administrar este sacramento tampoco en esos casos. Por ejemplo, alguien que vive en unión libre no puede recibir este sacramento si no tiene ese arrepentimiento sincero de sus pecados. Y por último, que debe estar en un peligro de muerte y que el peligro de muerte tiene que ser por enfermedad o vejez, porque es un sacramento dirigido específicamente a confortar al cristiano en esas situaciones, en esas etapas. Si alguien joven, bueno, todos estamos siempre en peligro de muerte porque en cualquier momento nos podemos morir y no por eso podemos recibir la unción de enfermos. Si alguien joven va a ir, no sé, por ejemplo, un soldado joven que va a ir a la guerra, claro que va a estar en peligro de muerte por la guerra, pero no es un peligro de muerte por enfermedad o por vejez, entonces no puede recibir el sacramento antes de irse a la guerra. Okay. Y no, tampoco es un sacramento que imprima carácter como el sacramento del bautismo o la confirmación, entonces sí puede recibirse más de una vez. Puede recibirse más de una vez si te enfermaste gravemente, te dieron la unción y te recuperaste y después te vuelves a enfermar, puedes recibirlo de nuevo. O también durante el curso de la misma enfermedad, como les digo, si no nos esperamos hasta el último momento y lo recibe cuando todavía está consciente y después avanza la enfermedad y se pone más grave,
entonces puede volver a recibirse durante esa misma enfermedad, aunque no se haya recuperado y luego vuelto a enfermar. Bueno, ahora vamos a preguntarnos lo mismo que nos preguntamos con todos los sacramentos. ¿Es necesario este sacramento? ¿Es necesario para la salvación el sacramento de la unción de enfermos? Bueno, no es absolutamente necesario como el bautismo o necesario como la confesión para los bautizados que volvemos a pecar, que pecamos mortalmente, pero sí es de cierta forma necesario. O sea, no es necesario en sí mismo, pero es conveniente recibirlo, como todos los sacramentos, porque los sacramentos son regalos y son regalos para que los usemos. Entonces, debe procurarse su recepción y aparte como cristianos tenemos la obligación de prepararnos lo mejor posible para morir, para poder llegar directamente al cielo, un poquito más allá, ¿no? Decirle a Padre San Francisco, ya llegué aquí junto a ti, o incluso si podemos hacer méritos para decir, Padre San Francisco, te dejé un poquito atrás, pero a él le va a dar gusto porque ese es el objetivo. Entonces, como cristianos tenemos la obligación de prepararnos lo mejor posible para la muerte. Y este sacramento nos da herramientas para prepararnos para la muerte, nos prepara para la muerte también. Por lo tanto, aunque no es necesario en sí mismo para la salvación, debe procurarse recibirse y está dentro de nuestras obligaciones como buenos cristianos procurar recibirlo en el momento oportuno si llegamos a enfermar gravemente o si llegamos a un estado de vejez, así como procurar que nuestros familiares y amigos que son cristianos también lo reciban. Si nosotros vemos a alguien gravemente enfermo, debemos recomendarle, recomendarle que pida el sacramento y llevarle, de ser posible, nosotros mismos al sacerdote para que le administre el sacramento. Esto también entra dentro de las obras de misericordia. Y es también importante pues hacerlo como sin ese miedo, ¿no? O sea, muchas veces o más bien muchas personas se asustan en el momento de escuchar sobre este sacramento porque piensan que ya es solamente para los que se van a morir, pero no es así. Aparte, simplemente por ser cristianos no deberíamos tener miedo a morir. Entonces, es como una actitud absurda, como no querer darle a alguien el sacramento por miedo a que se muera. Al contrario, o sea, hay que darle el sacramento con la esperanza de que se recupere y también con la esperanza de que si no se recupera va a llegar lo mejor preparado posible al momento de su muerte. Y lo mismo con nosotros, ¿no? Lo recibimos con la esperanza de recuperarnos, si es la voluntad de Dios, y sobre todo con la esperanza de saber que si Dios nos llama a su presencia, vamos a llegar lo mejor preparados posibles mediante este sacramento. Y ese es el segundo motivo por el cual no debemos esperarnos al último momento para que se administre este sacramento. La posibilidad de sanación por la voluntad de Dios. Porque recordemos que Dios no solamente es médico de almas, sino que también es médico de cuerpos. Entonces, cuando recibimos este sacramento, tenemos la confianza de que vamos a curar nuestra alma, sí, pero también que si es la voluntad de Dios y si Él lo considera pues lo mejor para nosotros, nos va a regresar también la salud corporal. Por eso no debemos esperar al último momento para que se administre este sacramento. Por eso y por lo que les comentaba hace rato de que si el sujeto está consciente, es mayor el efecto que tiene este sacramento. ¿Okay? Entonces hay que recibirlo en un momento oportuno. O sea, tampoco decir, me dio gripa, ya voy a hablarle al padre para que me dé la unción de enfermos. No, en un momento oportuno, ¿no? Que sea una enfermedad grave, pero que todavía no esté en un estado tan avanzado que ya esté en agonía la persona. Y por último vamos a hablar acerca de los efectos de este sacramento. Les dije que este iba a ser más cortito. Los efectos del sacramento. Este sacramento tiene primero el efecto del aumento de la gracia santificante o la gracia segunda, el aumento de la gracia primera. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de la gracia, ¿no? Este sacramento, al ser un sacramento de vivos, un sacramento que debemos recibir
en estado de gracia después de haber recibido el sacramento de la confirmación, no, después de haber recibido el sacramento de la confesión en caso de ser necesario. Se recibe este sacramento porque el primero de sus efectos es este aumento de la gracia santificante. Después también tiene una gracia sacramental específica, como todos los sacramentos, que en este caso es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Es decir, es esa gracia que va específicamente a fortalecer la voluntad para, para llevar con ánimo todas las dificultades que pueda traer consigo la enfermedad, todas las dificultades y tentaciones que pueda traer consigo la enfermedad o el estado de vejez muy avanzado. También el siguiente efecto es el que les comentaba hace rato, que es la salud corporal cuando Dios lo ve conveniente para la salvación del alma. Y bueno, de este creo que ya dije todo lo que tenía que decir. El siguiente efecto es el que ya les comentaba hace rato, la salud corporal cuando Dios lo ve conveniente para la salvación de alma. Aquí hay que aclarar que obviamente, o sea, es una sanación no por las propiedades de la materia, no por las propiedades que tenga el aceite de oliva, sino que es una sanación por el poder de Dios y por la voluntad de Dios, por ese amor. Y también lo que hace este sacramento es que al fortalecer la voluntad, hace que la persona más fácil pueda avanzar y en muchos casos vencer su enfermedad. Entonces es la sanación, claro, creemos siempre en los milagros, en que Dios tiene la voluntad de sanar, tiene el poder de sanarnos si lo ve conveniente, pero también la sanación mediante este fortalecimiento que da a la voluntad para seguir luchando contra todas las adversidades de la enfermedad. Después también está el perdón de los pecados veniales y la remisión de las penas del purgatorio. Este es uno de los efectos más maravillosos. Bueno, es que todos los efectos de todos los sacramentos, no solo de este, son maravillosos, pero este en específico es el que nos prepara para morir bien, porque nos perdona todos los pecados veniales que tenemos y nos da también una indulgencia plenaria, que es el perdón de toda la pena temporal que tengamos para que podamos llegar directamente al cielo. Obviamente, para que este efecto pueda producirse, se necesita la intención plena del sujeto, la intención y el arrepentimiento sincero también de los pecados veniales. Y también indirectamente este sacramento puede perdonar los pecados mortales, porque, bueno, como ya les dije, lo más conveniente es que si la persona está consciente, reciba primero el sacramento de la confesión, que es el sacramento que está dirigido a perdonar los pecados mortales. Sin embargo, si una persona no está consciente, pero ha sido devota toda su vida y seguramente está arrepentida de los pecados mortales que pueda tener hasta ese momento, entonces mediante este sacramento le pueden quedar perdonados también los pecados mortales por la contrición perfecta que él tenía, o incluso con contrición imperfecta, pero mediante este sacramento, ¿ok? Porque sabemos que él tenía realmente un dolor de sus pecados, quedó inconsciente antes de poder recibir el sacramento de la confesión, entonces con el sacramento de la unción de enfermos quedan indirectamente también perdonados los pecados mortales. Y bueno, eso es todo por este sacramento. Espero que les haya gustado y que sea de provecho para sus almas y para su vida cristiana. Y pues ya saben que cualquier duda o comentario pueden dejármela personalmente. Y vamos a hacer entonces nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los bienes recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro desde ahora y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Santa Virgen de Zapopan, ruega por nosotros. Paz y bien, hermanos.